Sí, arranca Bueno, ya el estamos. muchacho. Adelante, Arranca. entonces, hoy tenemos Nueva Granada. ¿M? Independencias, obviamente, independencias americanas. Así que bueno, eh, adelante. Empiezo yo. Bueno, mi nombre es Molina María y vamos a hablar del Virreinato de Nueva Granada. Pásame la otra, Sole. Bueno, para empezar, ¿cómo estaban posicionadas las colonias españolas, ¿no? ¿Por qué los españoles, cuando llegaron a América, buscaron varios lugares, ¿no? Las estrategias que las regiones centrales, donde se ubicaron. Las primeras fueron las regiones principales, que Nueva España fue Guatemala, Nueva España, Nueva Granada, Quito, Perú y el Alto Perú. Esto se debió por el complejo del sistema económico de importantes centros mineros. Recordemos que en el Alto Perú y Nueva España eran los grandes centros mineros donde se traía todo el oro, la plata, el oro, que era lo que buscaban los españoles cuando llegaron, ¿no? Riquezas. El segundo punto fue la América Central, que fue Chile y el Río de la Plata, los cuales abastecieron a las regiones manufactureras y mineras. El tercer área se localizaron fueron las áreas tropicales, fue Cuba, Puerto Rico, Venezuela, que fueron las partes costeras por las posiciones agrícolas de plantación. Recordemos que estaban todos los centros de cultivos en esa parte. Por último fue las regiones fronterizas, que fueron las provincias internas de Nueva España, las partes sureñas de Chile y el Río de la Plata, la banda oriental del Uruguay y Paraguay, que sirvieron de amortiguación entre las áreas pobladas y los indios nómades, como otros imperios, para impedir esas invasiones. Pásame, Sole, la otra. Bueno, debido a esas posiciones, ¿no? Esas posiciones que se fueron colocando en diversos territorios, surgieron diversos sectores sociales en esas áreas. Tenemos las áreas principales, que incluyeron grupos urbanos significados en los centros, ¿no? Donde se encontraban las capitales de los territorios, de las colonias, se encontraba la élite de los oficiales gubernamentales, los eclesiásticos, ahí estaban los profesionales, los comerciales, los terratenientes, y después en la otra área, que era el área de producción agrícola, poseía una estructura social no muy compleja, sino estaban dominados por las fuerzas de trabajo, que después van a hablar mis compañeros, que comprendían los grandes grupos de negros y castas. Pásame la otra, Sole. En el Virreinato de Nueva Granada, este virreinato fue creado mediante la cédula real el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia Central de Quito, que se encuentra ahí en la parte violeta, en el mapa, la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se ve obligada a construir este nuevo virreinato por dos razones. Una era la producción aurífera y otra por su posición estratégica. Otra vez, perdón, otra vez, ¿no es cierto? Otra vez, María, el mismo tipo, lo que veníamos diciendo con los chicos, esta economía extractiva que prioriza la extracción sobre toda otra producción, ¿no es cierto? Claro, sí, porque, bueno, como decíamos, ¿no? Lo Claro, que vinieron buscando en realidad fueron riquezas. exactamente. Es decir, cómo se ve esto en los diferentes lugares que vamos explorando, ¿no es cierto? Claro, por eso decía que en los territorios, como fueron posicionando los territorios, cómo se fueron ubicados estratégicamente, porque no eligieron los territorios eso o las capitales por azar, sino fue una posición estratégica. Exacto. Lo que pasó, bueno, otras posiciones estratégicas decía que al tener el puerto ahí también, como fue el Río de la Plata, ¿no? Se evitaba el contrabando, la piratería, o sea, que se infiltraran en las invasiones, como pasó, ¿no? Con Napoleón también, con las invasiones francesas. Claro. Pasame la otra, Sole, o ya terminé ahí. No, después terminé. Bueno, después lo que me faltó ahí fueron las invasiones, ¿no? Lo que pasaba en España, que ahí no lo puse, que lo que pasaba en España, Napoleón, como dijimos, Napoleón había invadido España y había tomado prisionero al rey, al Fernando VII.
¿Qué es lo que pasaba acá? Se había creado una ausencia de poder. La crisis de acefalía le habíamos llamado nosotros, ¿no es cierto? Claro, se Sí. había creado, claro. Y las grandes, las élites, digamos, los criollos, se empezaron a pensar, o sea, estamos gobernando, ¿a quién nos gobierna? O sea, no tenemos quien nos gobierne, por eso decidieron, se crean las juntas en Sevilla para ver cómo seguía la posición. Y estas juntas, eh, acá en América fue algo como diciendo quién nos gobierna, ¿no? ¿Con quién estamos? Y ahí fue cuando empiezan a desprenderse también por las ideas de la Ilustración, Ujú. con las ideas de la Ilustración, con la revolución con la independencia de Estados Unidos, con la independencia de Haití, la Revolución Francesa. O sea, fueron cambiando los ideales y la manera de ver todo esto, lo que estaba pasando. Bueno, hasta ahí llegué, ahora sigue Mariano. Bueno, Hola, profesor. Bueno, sigo yo. Yo voy a tocar la economía colonial basado, como decía usted, en un modelo extractivista, como se seguía viniendo. claro. ¿Qué pasa con este modelo? Uno piensa que no tiene problemática más, crisis, por decirlo así, pero sí. Por ejemplo, había un enfrentamiento entre comerciantes y mineros que se dio en la década del siglo XVII. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese enfrentamiento había? Porque si bien estaba el comerciante, que era el encomendero, que le vendía la mano de obra para formar sus cuadrillas, para explotar las minerías clásicas, por así decirlo, pasaba lo siguiente. Primeramente se morían, la mortalidad era muy alta, y cada vez que tenía que conseguir de vuelta mano de obra, se tenía que endeudar cada vez más. El comerciante, el comendador decía, bueno, está bien, no tenés, pero no importa, te doy crédito, por así decirlo. ¿Qué pasaba con esto cuando le daba crédito? También se tenía que fijar dónde iba a ser a dónde iba a excavar, por así, a dónde iba a poner la cuadrilla. Porque no es lo mismo que ponga una cuadrilla en Antioquía, que era muy rico en metales preciosos, y aparte no tenían que excavar tanto, porque si bien era muy rudimentario, por así decirlo, como trabajaban primeramente los nativos, o como ellos le decían, indios. ¿Y qué pasaba? Y si no, si iba para el lado de Popayán a veces, ¿qué pasaba? Era muy gruesa la capa y llevaba más trabajo, llevaba más mano de obra, y se endeudaba cada vez más. Cuando ya el encomendero o el comerciante no le quería dar más crédito, le decía, bueno, el minero le decía, vos no me podés matar, pero le decía, bueno, yo no te puedo matar, pero puedo ir a hablar con la audiencia de Santa Fe que estaba, y le decía que le podía quitar todos sus bienes y también la cuadrilla que tenía, o la que le había Recordemos, la quedado. audiencia eran los tribunales, ¿no es cierto? La justicia. Claro, los tribunales. Sí, los Los tribunales, oidores. claro, como dice usted, los tribunales ejercían, por ejemplo, el control de impuestos, la justicia, y también le marcaba el paso a los encomenderos que tampoco se propasen, por así, que no tomen a veces el poder en sus manos, por así decirlo. Básicamente, este conflicto se daba, pero ¿por qué se crearon por ejemplo, las audiencias? A ver, estuve buscando, me estuve informando. Primeramente decía que el virreinato de Nueva Granada respondía a la audiencia de Santo Domingo. Claro. Pero como vieron que no tenían un control excesivo, controlado, ahí se empezó a crear otras audiencias, que fue la de Santa Fe de Bogotá en 1550, con varias provincias como Tunja, también se asoció a Antioquía. Después la parte del sur ya se creó otra audiencia, que era la de Quito, que ahí estaba Popayán, Lajas, pertenecía a las Mariquitas, que hoy en día es la localidad de Tolima. También estaba
cuando, por ejemplo, se le cavaba la mano de obra india o indígena, por así decirlo, le decía, bueno, no te puedo proponer mano de obra nativa, pero sí te puedo proponer mano de obra africana, que era todavía más vulnerable, por así decirlo. ¿Por qué era más vulnerable? Primero por el clima, porque no estaban acostumbrados a este clima subtropical. Segundo, por las enfermedades. Y también los precios elevados que tenían. Por ejemplo, un esclavo negro pagaba más o menos 250 o 300 pepitas de oro. Y a veces lo que le decía, bueno, te vendo una cuadrilla, pero están todos enfermos. Pero te hago una rebaja de precio. Decían que, por ejemplo, de todos los comercios de esclavos, acá el virreinato de Nueva Granada eran los precios más elevados en el mercado de esclavos. Como hacía falta mano de obra nativa, se Muy cuidaba. interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Muy No, interesante. es interesante porque le hacían precio. Yo cuando me estuve buscando, me mataba porque le decía, bueno, venía todo con llaga o con Regateaban, claro, claro. Claro, regateaba, decía, Claro. mire, le decía, mirá, está 4.50 de pepitas de oro, pero dame 2.50 y estamos a mano. Y hay artículos, bandos, ¿no? Volantes, que como si fueran en la publicidad, en las esquinas, que ponían hembra preñada valía más, ¿no? Porque les daba, Totalmente. claro. Hay una Totalmente. Y serie eso de también profe en Netflix despierta, profe, ¿Cómo? perdón, María, que hay una eso serie en despierta, Netflix que, uy, pero lo cortamos, que hay una serie en Netflix que habla de que está la serie de Simón Bolívar Sí. y habla todo esto, cómo Simón Bolívar defendía a los esclavos. Claro. O sea, él no estaba a favor de los esclavos. Claro, claro. No no, y sé lo que quién iba a pasa, hablar algo. no, yo seguía, continuaba yo, María. Sí, sí. No, y lo que también genera otros, como dice usted, este conflicto, un levantamiento de encomenderos en 1542, porque ¿qué pasa? De la corona vienen las nuevas leyes que decían que, bueno, que se cavaba la encomienda con el titular, que sería el padre, y con la primera generación. Y el encomendero, como decía usted, no me sirve a mí, porque si esa familia era muy numerosa, yo quiero explotar a todos, no me sirven explotar a dos. Entonces, bueno, se tuvieron que volver para atrás con eso. Y dijo, bueno, los tiramos a una tercera y cuarta generación para que puedan encomendar. Bien. Lo que iba a remarcar que con la poca mano de obra nativa o de indios, se empezaron a usar en distintas mitas que había. Había mitas de obraje, que esas se encargaban de los telares, trabajo del algodón, de telas, mitas domésticas, que se encargaban de la agricultura. Decía que, por ejemplo, para que un indio que rinda o produzca bien, tenía que por lo menos al mes acarrear 24 carros completos, llenos. No importa cómo lo hiciera, pero tenía que llevar 24. Con lo que venga, con lo que venda, o al mismo encomendero, que a veces lo llevaba a acompañar a vender. Y para ir terminando un poco este tema, voy a hablar también del por qué hubo el levantamiento de los comuneros, el levantamiento de los comuneros que hubo en la provincia del Socorro, que estaba, ¿cómo se llama? En la de Santa Fe de Bogotá, que pertenecía a Santa Fe de Bogotá, a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Se levanta ese levantamiento, ¿por qué? Primeramente porque hay un aumento de impuestos o de alcábalas, como le decían en esa época, Sí. en el tabaco, en la sal y en los juegos de cartas. Pero, ¿qué era tan particular, por así decirlo? Porque esto ya no molestaba, este levantamiento se levantó porque ya no molestaba a los más oprimidos solamente, sino le molestaba ya a los criollos. Los criollos, cuando salieron a marchar, fue más o menos en el año
1781, en marzo, se levantaron y empezaron a marchar y con un cartel que decía que viva el rey, que fuera abajo el mal gobierno, decía. Claro. ¿Cómo terminó esto? Primeramente, terminaron marchando hasta la ciudad de Zipaquirá. Lo tuve que anotar porque es un nombre muy raro. De Zipaquirá, el 8 de junio. Con 20.000 personas ahí acampando. Mientras que el líder, por ejemplo, del levantamiento, Francisco de Bea, se iba a hablar con los representantes de la corona. Y él básicamente, él le pedía que pudiera comerciar libre, por así decirlo, que no se quería independizar de la corona en su totalidad, sino lo único que pedía es comercializar libre y que baje los impuestos y que también incorporen en cargos públicos a criollos, por así decirlo. ¿Qué final tuvo esto? El final, primeramente, le hicieron firmar como un contrato que sí le daban todo lo que pedía, pero al poco tiempo la corona no miró para un costado y lo fueron a cazar y a matar, por así decirlo, a cada líder comunero que estuvo en el levantamiento. Y ahora viene Sole. Yo ya dejo de hablar, profe. Bueno, muy bien. Uy, hola, profe. Sí. Voy a tener que sacarlos de pantalla porque si no, no puedo ver las diapositivas completas. Estoy tratando de ver cómo puedo hacer eso. Recién vi que había una parte, a ver. Bueno, está hablando entonces María Soledad López, mientras Sí. vamos... A ver. Bueno, si no... no se ve bien, pero bueno, no importa, sigo no como puedo. No hay problema, dale, sí, seguí tranquilo. Bueno, la revuelta comunera, bueno, que nombró recién Mariano, es uno, vamos a hablar de Perdón, saben que discúlpame, Sole, saben que si se corta nos volvemos a conectar, Dale. Bien. Bueno, la situación previa a las revoluciones de 1810, bueno, constaron de algunas situaciones de revueltas y disturbios, como la revuelta de los comuneros, que acaba de comentar mi compañero, que fue en 1781. Se destacaba un malestar social general con la corona española debido al tema de los impuestos, digamos que en todas las escalas sociales, ¿no? Después, otra situación que fue gestante de los procesos revolucionarios por el lado más que nada de las élites criollas, tuvo que ver con esta situación de la adquisición de la cultura, del conocimiento, de la ilustración. Los jóvenes pertenecientes a la élite criolla, entre ellos Simón Bolívar, bueno, y tantos otros, se formaron, se educaron en Europa y estuvieron presentes en momentos muy importantes de la historia del mundo en general, digamos, tanto sea como la Revolución Francesa, como la independencia de los Estados Unidos. Ambos dos hicieron que la Ilustración se pasara a la vida política de Nueva Granada. Acá cité dos dichos de uno de ellos en 1799, el general Miranda dijo: dos grandes ejemplos tenemos delante de los ojos, la Revolución Americana y la Francesa. General Miranda había participado de ambas, estuvo presente en la Revolución Francesa y también participó en la Revolución Americana. Era un militar venezolano. Y dijo: imitemos directamente la primera y evitemos con sumo cuidado los fatales efectos de la segunda. Con esto que estaba queriendo decir, él soñaba con que se pudiera emancipar todo el continente latinoamericano.
así como había pasado en Norteamérica, y bueno, el antecedente también de Haití. Bueno, la primera república de Venezuela, Venezuela fue el primer país con un gobierno revolucionario establecido. Esto quiere decir que fue la primera de las colonias en declarar su junta de gobierno, y fue reconocida la Junta de Caracas por el resto de las juntas de los diferentes pueblos venezolanos. Luego, en Bogotá también imitó el ejemplo de Venezuela, y también creó su junta, en la cual el presidente de la junta inicialmente fue el virrey Amar, pero 5 días después fue destituido. Es importante aclarar que todas estas juntas fueron provocadas por el tema de que Fernando VII había sido tomado prisionero por las fuerzas francesas de Napoleón, lo cual produjo las revoluciones, ¿no?, en todo el continente. Y las juntas no se declaraban independentistas, se declaraban, digamos, en una situación como que estaban a favor del rey, pero a nombre del rey, ¿no? Lo que pasó acá, exacto. Exactamente, claro, a nombre del rey. Tal cual. Pero no, en realidad no era la verdadera intención, porque los criollos, como habían estado deseando ya hace tiempo y habían hecho en reiteradas ocasiones pedidos a la corona de ser ellos quienes gobernaran, los nacidos en América, quienes gobernaran las diferentes alcaldías y, bueno, los diferentes lugares de América del Sur y Centroamérica, perdón, América Latina. Así que, bueno, es importante rescatar esto. Antes de que se reuniera el Congreso, en marzo de 1811, la Revolución creó otro cuerpo deliberante, la Sociedad Patriótica de Caracas, donde estaba el ala más activa de la burguesía comercial y agraria. Estamos hablando de los más importantes comerciantes, digamos, los más importantes criollos y los más adinerados. Entre ellos se destacó el joven Simón Bolívar, que no confiaba en los españoles, ¿no?, en el gobierno de los españoles. Acá una foto para quienes no lo conocen, una pintura de Simón Bolívar, y un pequeño mapa de toda la zona que él fue liberando luego poco a poco. Bueno, el 5 de julio de 1811 fue declarado formalmente la independencia. Esta, como dijimos anteriormente, se redactó la Constitución Liberal de la Primera República de Venezuela. Esta Constitución estaba inspirada en la de los Estados Unidos, aunque personas como Bolívar y Miranda preferían que el poder estuviera más centralizado, que no fuera una república federal. También establecía entre sus normas la igualdad jurídica de todos los hombres sin diferencias de raza, lo cual en realidad era más bien una cuestión diplomática, porque solo estaban permitidos para votar los que eran terratenientes. La gente común, digamos, no podía votar. Después, muy pronto, ya en julio de 1811... Entonces, espera un poquitito. Cuando nosotros analizamos los derechos, lo que está planteando con la igualdad son los derechos civiles, pero no tenían derechos políticos. Hay derechos civiles, derechos sociales y derechos políticos. En este caso, los derechos políticos les estaban negados si no tenían una determinada cantidad de dinero, ¿no es cierto? Por eso son los terratenientes
los que van a poder estar en capacidad de votar y de ser elegidos. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque ponemos en discusión, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos a veces de la independencia, decimos, bueno, la igualdad, la libertad, bueno, lo mismo pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos universales, por ejemplo, las mujeres no estaban en esa igualdad. Entonces, de alguna manera, todo esto está bueno que se recupere y se analice en forma mucho más compleja. Está muy bien lo que estás diciendo. Dale. Bueno, continúo entonces, les comentaba, ya en julio-agosto de 1811 surge la primera contrarrevolución en la zona de Valencia. En 1812, desde la colonia española de Puerto Rico, el capitán Domingo de Monteverde avanza contra los patriotas y como dato anecdótico, y esto sucedió realmente, unos pocos días luego de haber llegado al territorio de Venezuela, el 26 de marzo, un terremoto destruyó gran parte de Caracas y otras poblaciones que estaban en manos de los republicanos. Pero apenas afectó el territorio ocupado por los leales al rey. Lo que fue visto por la cosmovisión del momento como un fenómeno que manifestaba la voluntad divina hacia el apoyo del rey, ¿no? Como quedó devastado el suelo de Caracas y en el lugar donde se encontraba el ejército realista no tuvo ningún problema. Lamentablemente, bueno, Simón Bolívar tuvo que abandonar Puerto Cabello, que era una situación estratégica desde la cual se encontraba luchando por la independencia,